Al menos el parcial pasado fue así. Bien. Ahí también en mi pantalla, ¿no? Eh, Quería resolver este porque... ¿Cómo es? Eh, ¿Dieron la regla del hospital en la facultad o no? En la mañana no. No, entonces no van a poder aplicar eso en el parcial. Pero el profe sí siempre decía en la mañana que aquellos alumnos que son recursantes y si les conviene usar esa, que usen. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, en este primer ejercicio tenemos dos límites. Uno, la sandía. A ver, este es 0/0 y este es 1 a la infinito, ¿sí? Entonces, cuando vimos la regla, o sea, cuando vimos las indeterminaciones 0/0, ahí les había dado una manera de resolver, o sea, una de las maneras que se puede salvar una indeterminación. Y después cuando vimos la regla del hospital, que era una regla que se podía utilizar en indeterminaciones 0/0 o infinito sobre infinito, que consistían en utilizar las derivadas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nos olvidamos de la regla del hospital, supongamos que no podemos aplicarlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá para poder salvar esta indeterminación? Fíjense que acá me va a quedar 2 al cuadrado es 4. 4 por 5, 20. 20 menos 20. Y abajo lo reemplazo a x por 2, me quedan 2 menos 2. Queda demostrar. Esto en el parcial tiene que estar, ¿sí? Tienen que demostrar que la indeterminación, que el límite es una indeterminación. Por seguridad de ustedes y aparte ¿cómo es? Para mientras más claro hagan los ejercicios, mejor. Más detallado. Bueno, entonces, si no podemos aplicar la regla del hospital, ¿cómo podemos salvar esta indeterminación? Abajo, x menos 2 está muy sencillo. No puedo sacar factor común, ni puedo aplicar ningún caso de factoreo, ni nada. Pero arriba, ¿qué puedo hacer? ¿Mm? ¿Qué podría aplicar ahí? Primero sacar el factor común. Factor común, sí. Porque fíjense que 20 es múltiplo de 5. Entonces, sacamos factor común 5. Abrimos el paréntesis. De este término, entonces, nos quedó x cuadrado. Menos, y de esto, 20 dividido 5 es 4. ¿No? Bien, sacamos factor común, pero ¿qué pasa? No podemos simplificar nada todavía, ¿sí? Pero lo bueno es que al sacar factor común, eh, arriba, en lo que me quedó entre paréntesis, puedo aplicar diferencia de cuadrados. ¿Sí? Fíjense que acá hay una resta, la raíz cuadrada de 4 es 2, o sea que esto lo puedo escribir como x más 2 por x menos 2. Bueno, y abajo siga como está, x menos 2. Ahora sí puedo simplificar. Puedo simplificar esto con esto. ¿Sí? Y ahí creo que salvamos la indeterminación. Si ustedes quieren, ya pueden reemplazarlo ahí directamente. Yo siempre prefiero hacerlo más detallado, más clarito, como para que se entienda y también para evitar cometer errores. Fíjense que ahora podemos reemplazar. Me va a quedar 2 más 2, 4 y 5 por 4, 20.
y puse 50. 20. ¿Sí? Si hacemos esto por la regla del hospital, por supuesto que tenemos que llegar al mismo resultado, ¿no es cierto? ¿En qué consistía la regla del hospital? En utilizar derivadas. ¿Cómo se utiliza la derivada? No como la derivada de un cociente acá, ¿sí? Sino que se deriva cada uno en forma independiente. La derivada de 5x cuadrado es 10x. La derivada de 20 es 0 y acá la derivada de x es 1. La derivada de 2 es 0. Entonces me queda así. El 1s no hace falta escribirlo, yo lo puse para que quede constancia de que acá también derivamos. Se me va a quedar 10 por 2, 20. Fíjense eh, la ventaja que tiene aplicar L'Hospital. En 2 pasos lo resolvimos. Lo otro por ahí lleva su tiempo. ¿Sí? Si lo pueden aplicar, sería genial. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Mientras voy copiando lo otro. El otro límite, yo dije que era 1 a la infinito. ¿Sí? Se me hace. No puedo estar seguro en un 100% hasta demostrarlo. Entonces tenemos 3x más 2 sobre 3x más 5. Creo que está en el trabajo práctico. ¿Ya no lo resolvimos esto? Se conocí. No, en un cálculo auxiliar lo que vamos a hacer es demostrar que esto es infinito, 1 al infinito. ¿Sí? Entonces, tomamos y buscamos el límite de la base. Que sería el límite cuando x tiende a infinito. Y ahí, recuerden una cosa que les había dicho, que hice macana acá. Cuando hablamos de indeterminación, siempre que vean indeterminación en cualquier parte, hay que salvarla, ¿sí? Bueno, fíjense que esto me va a quedar arriba, es por infinito es infinito, más 2 infinito, ¿sí? Y acá, 3 por infinito es infinito, más 5 infinito. Entonces, esta es indeterminación. Bueno, tenemos que salvarla, dividiéndole a cada término por la x de mayor grado. Yo no voy a hacer todo eso, vamos a hacer todo eso porque sería perder el tiempo porque ya lo es complicado. Lo que sí que voy a hacer es poner el resultado final de mi límite. Si nosotros resolvemos este límite dividiendo cada término por x, que es la x de mayor grado, tenemos que llegar a 1. ¿Sí? Recuerden que cuando eran de igual grado, el resultado es la división entre los coeficientes principales. Entonces, acá me queda así. Entonces, el límite de la base es 1. Y el límite del exponente x tendiendo a infinito de 2x más 1. 2 por infinito, 2 por infinito es infinito, más 1 es infinito. ¿Sí? O sea que esto me termina quedando 1 elevado a infinito. Y por lo tanto, tenemos que buscar el número e. Diego, ahí sería 1 porque el resultado sería 3 tercios. 3 tercios, sí, exactamente. Por Y eso es. siempre nos va a dar así, tipo los dos números que están adelante.
No me quiero arriesgar a decir eso porque vamos a decirlo los coeficientes principales. ¿Qué serían los coeficientes principales? Los coeficientes de las X de mayor grado. Porque si esto está desordenado, voy a ponerlo así rapidito, un ejemplo. Si esto está desordenado, supongamos que sea un límite de X tendiendo a infinito, ¿no es cierto? De 2X más 5X cubo. Y acá sea 3X cubo más 2, o más, no, 7. Entonces, si nos guiamos por lo que dijiste, ¿viste? Los dos coeficientes que están adelante, acá podríamos confundirnos y decir, bueno, este coeficiente es el que está acá adelante, entonces sería 2 séptimos. Esto es infinito sobre infinito. ¿Sí? Acá le voy a poner que sea el cubo para que 2 séptimos. Y en realidad el resultado es la división entre los coeficientes principales, o sea, los coeficientes de la X de mayor grado. Sería 5 séptimos si salvamos la indeterminación. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, se entiende. Bueno, ok. Bueno, esto se va. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es salvar la indeterminación. Tenemos que llegar a 1 más esa expresión, más una expresión elevado a su inversa, ¿no? Lo primero que hacíamos era dejar el 1 más, el 1 sumando que necesitábamos, ¿no es cierto? Estos son todos artilugios matemáticos, o sea, vamos agregando cosas eh, para encontrar expresiones equivalentes. Entonces, acá le agregamos el 1 que necesitamos que esté sumando, ¿cierto? Pero para contrarrestar eso y la nueva expresión sea equivalente a la anterior, le tengo que restar 1. ¿Ah? Bueno, ¿ves que hacíamos eso? Sacábamos como un denominador entre estos dos términos. ¿Sí? Porque acá el 1 más ya por fórmula lo necesitamos y por lo tanto no lo tocamos. Entonces me queda así. Me queda 1 más. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? 1 más y mi común denominador va a ser 3x más 5. 3x más 2. Y voy a ponerlo entre paréntesis. Recuerden que abajo de este 1 hay otro 1. Es un poquito más completo, ¿no? Por 1. Menos. Menos 1 por este denominador. Es x más 5 elevado a la 2x más 1. Bueno, ahí distribuimos acá. Y queda así, el límite cuando x tiende a infinito, de x tiende a infinito, de entre paréntesis, 1 más. Si acá hago la multiplicación, bueno, eso no va a cambiar porque está multiplicando por 1. Me queda 3x más 2. Acá sí porque está multiplicando por menos 1, entonces me va a quedar menos 3x menos 5 sobre 3x más 5. Cierro mi paréntesis, ¿sí? Todo esto elevado a esto, ¿no es cierto? A 2x más 1. Y generalmente se pueden simplificar algunos términos, que en este caso, por ejemplo, el 3x se puede restar o se simplifica con el menos 3x.
Diego, ahí en 3x más 5 del paso anterior, ¿no se podía simplificar con el 3x más 5 de abajo? Este, Ajá. no, porque acá la operación principal es una resta. Bueno. Entonces, cuando hay una resta, eso no me permite simplificar. ¿Está? Bueno. Ahora vamos a escribir esto. Vamos a escribirlo como para encontrar el término y saber qué vamos a dejar en el exponente. Esto sería entonces 1 más, queda 2 menos 5, me queda menos 3, y abajo me queda 3x más 5. ¿Sí? Eso elevado a esto, 2x más 1. Ahora sí ya estamos preparados como para trabajar con la parte que queda en el exponente. ¿Está? Y eso queda así. El límite cuando x tiende a infinito de esta expresión elevado. Bueno, y acá hay algo importante que yo siempre les digo y que nunca me hacen caso, es el uso del paréntesis, porque en el exponente tenemos 2x más 1. Entonces no me refiero a ustedes, o en realidad solamente a ustedes, sino a que cuatrimestre tras cuatrimestre digo lo mismo y nunca me hacen caso. Cuando me me hacen consultas, no lo escriben. Y es la importancia de usar paréntesis, porque recuerden que acá, o sea, al exponente, le vamos a multiplicar por esta expresión. Entonces, yo les digo siempre que usen paréntesis y no lo hacen. Me lo mandan así como está acá. ¿Sí? Entonces, esta expresión lo que está indicando es que sería 2x más 1 por esto. Sin embargo, si ponemos paréntesis, me queda así. 2x más 1 por esto. ¿Está? En el parcial esto son detalles que restan después. No. Y entonces no se olviden de poner paréntesis. Lo que necesitamos es la inversa, ¿no es cierto? Entonces también multiplicamos por la inversa de esto, que es 3x más 5 sobre menos 3. Ahora, lo que necesitamos es tener asociado con esto con su inversa, con esto. ¿Tá? Entonces, escribo el límite, a ver si puedo copiar esto, el límite de de esta función elevado a su inversa, que sería esta, ¿no es cierto? Asociamos esta parte. Ahí está. Y afuera, o sea, esto lo vamos a encerrar entre corchetes. Y afuera voy a hacer, no lo voy a multiplicar todavía, lo voy a escribir así nomás, como para que se entienda mejor, ¿no es cierto? Pero Profe, entonces el que va a acompañar a la función sería la función, la inversa de la función. siempre la inversa, esto, la inversa de esto es esto. Ay, Claro, no sé porque qué. en este caso es la función sobre uno sobre la función, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Ah, dale, dale. El Entonces, caso eso es anterior, ¿no? Digamos. justamente lo que les iba a decir ahora.
Recuerden que acá tienen que tener un 1 por fórmula, ¿sí? Y en este caso tenemos un -3, entonces vamos a arreglar eso. Esto me va a quedar entonces así. El límite de esto, ¿sí? Y si tenemos que arreglar eso, o sea, tenemos que poner, tenemos que tener acá un -1, un 1 positivo quiero decir, y tenemos este 3, lo que hacíamos era escribir el 1 que necesitábamos ahí, pero ese 3 no puede desaparecer por arte de magia. Alguna parte tiene que ir. Y va acá abajo de todo, -3. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este -3 que está acá, lo mandamos abajo de todo. ¿Sí? No se olviden de eso. Bueno, eso elevado, qué feo. Eso elevado a, y ahora sí voy a hacer la multiplicación acá, y me va a quedar 2x por -3, me queda menos 6x. 1 por -3 me queda -3. Y abajo, bueno, abajo queda como está. Entonces me queda 3x más 5. Esto que está acá entonces, esto con el límite es el número e. ¿Sí? Eso es el número e. Por lo tanto, esto me va a quedar así. E elevado, y lo que voy a hacer es llevar este límite a la función que me quedó en el exponente afuera del corchete. Elevado a esto, al límite de esta función. Uy, qué feo que quedó. Ahí. ¿Sí? Y este límite lo tenemos que salvar en un cálculo auxiliar. Vamos a hacer nuestro cálculo auxiliar acá. Me queda así. Bueno, esto también, en realidad esto va a ser infinito menos infinito, pero vamos a tomarlo como infinito sobre infinito. También no voy a hacer no voy a salvar esta indeterminación. Esto al ser de igual grado, ¿cuál va a ser el resultado? Este límite. ¿Cómo va a ser el resultado? -2. -2. -6 dividido 3 -2. O sea que el resultado final de mi límite principal, que era el que empezamos a resolver nosotros, va a ser igual a e elevado a la -2. ¿Sí? Y como les dije cuando vimos estos ejercicios, ahí lo dejan de esa manera. No es que van a buscar el resultado de e a la -2. Simplemente lo dejan. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Profe, le hago una pregunta. ¿Es necesario que esté el cálculo cómo llegamos a ese -2? Sí, es necesario. Es necesario que todo esté justificado. Ah, o sea que igual que cuando tengamos que hacer alguna resolvente, ¿no? También tiene que estar la... Claro, sí, tiene que estar. Al menos el planteo inicial. No tienen que hacerlo paso por paso, digamos. Pero el planteo inicial tiene que estar. De escribir la resolvente y poner todo eso. Y después ya pueden poner las raíces si quieren. Bueno, Pero tiene que estar justificado lo que están haciendo, ¿sí? O lo que hicieron en realidad. o sea, dejar el primer paso expresado de la resolvente, por lo menos, con los datos. Sí, así es. Bueno, gracias. Diego, te quería consultar. Cuando me queda infinito, menos infinito, sobre infinito, ¿qué tengo que poner ahí? Y ahí hay que largarse llorando.
En serio. No, pero eso en realidad, si vos lo arreglaste, termina quedando infinito sobre infinito, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos cuando buscamos m en una asíntota oblicua, tenemos infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces se arregla la función como para que te quede infinito sobre infinito. ¿Se entiende? ¿Te acordás más o menos cómo hacíamos eso? Sí, pero a mí me da, tipo, arriba de la... En el exponente me da... No, en el exponente no. Me da infinito menos infinito y ahí sobre infinito. Ah, sí, sí, te entiendo, te entiendo. No, ahí lo tomás como infinito sobre infinito nomás. Ah, bueno, bueno. Perfecto, entonces. Lo salvás. Porque me quedó Sí, así, no sabía cómo seguir. sí, sí, sí. Porque, ¿cómo es? Eh, hay una propiedad de límites, o sea, cuando vos tenés infinito menos infinito sobre infinito, quiere decir que podés distribuir el denominador. Entonces te queda infinito sobre infinito menos infinito sobre infinito. Eh, ¿Cómo es? Y ahí vas salvando la indeterminación. Pero para no hacer todo ese cálculo, hacer la distributiva del denominador, ahí cuando es, lo dividís directamente por la x de mayor grado y listo. Eh, Dale, bueno. perfecto. Eh, bueno, excelente. Ahí ya tenemos 2 puntos para el parcial. Ahora veamos qué sigue. Esto era el ejercicio que me interesaba ver. Hallar f' de x, o sea, hallar la derivada primera. Después determine la tasa instantánea cuando x es igual a -1. Y determine en qué punto, y esta es la parte que a mí me interesa. ¿Sí? La recta tangente. ¿Sí? Cuando encontrar en qué punto la pendiente de la recta tangente es cero, que eso generalmente no. ¿Cómo es? No lo vimos. ¿Vale? Es que no lo vimos. Sí, no lo vimos. Vimos recta tangente, pero no de esa manera. Bueno, el primer ejercicio es fácil porque dice, hallar la derivada es una función lineal, no hay nada raro, así que eso debería salir sin inconvenientes. A, la función f de x igual a 20x más. Y f', la derivada, sería 20, ¿no es cierto? 20, la derivada de 20x es 20 y la derivada de 250 es 0. Entonces me queda 20. Ahí. La tasa instantánea. Esa sería la B. La tasa instantánea para hacer ese cálculo se utiliza límites, ¿no es cierto? Y la fórmula es esta. A ver. En realidad es la derivada por definición que nosotros vimos, evaluada en un punto. Ya, delta x tendiendo a 0 de f de x sub 0 x sub 0 más delta x menos f de x sub 0. Sí, hasta ahí. Y abajo delta x. Esto, en definitiva, nos va a terminar quedando en la determinación 0 sobre 0. Bueno, si reemplazamos, vamos a reemplazar primero por los valores y después recién vamos a reemplazar en la función. X sub 0, por más que no me diga acá que X sub 0 me dice X nada más, es este valor. Entonces acá iría menos 1. Menos 1 acá. Vean.
A ver, a ver, espera un cachito. Voy a ponerlo acá. Vamos a tomar primero esta parte. Acá en un cálculo auxiliar, esto para no perdernos, nada más para que se entienda qué vamos a hacer. Tenemos que reemplazarlo acá, ¿no es cierto? En esta función. Entonces me queda así. Esto va a ser igual a 20 por menos 1 más delta x menos 250. Y la otra parte, que es f de menos 1, ¿no es cierto? Sería Profe, 20, ¿sí? no entendí ahí el primer renglón del cálculo auxiliar. Reemplacé esto en mi función f de x, o sea, acá. Aquí lo reemplacé por esta expresión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Entonces, ahora planteamos, vamos a reemplazar, tenemos que esto, esto es esto, ¿sí? Y esto es esto, pero se selecciona todo. Bueno, y ahí lo reemplazamos. Se me queda así, me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0 de, como les dije, reemplazamos esto por esto. Voy a ponerlo entre corchetes. Delta x. Lo que está ahí abajo ya lo voy a escribir. Pero, Profe, ¿me podría explicar otra vez cómo hizo los cálculos auxiliares? ¿Tipo, buscó la imagen de cada uno o cómo? sí, porque recuerden, por ejemplo, si tengo menos 1, f de menos 1, lo que me está diciendo es que en la función a x lo tengo que reemplazar por menos 1. Por eso acá me quedó 20 por menos 1, ¿no es cierto? Menos 250. Y acá tengo f de menos 1 más delta x. O sea que a x lo tengo que reemplazar por menos 1 más delta x. Por eso me queda 20 por menos 1 más delta x. Menos 250. ¿Sí o no? Más o menos. Bueno. En Profe, definitiva, ¿y ahí no puedo hacer directamente el cálculo? sí se puede, sí. Pero se puede, pero no. No, no sé. No es que queda más lindo si lo hacemos así, planta. Porque a veces no es tan inmediato. Todo esto me va a terminar quedando menos 20, me va a quedar 200, menos 270 y acá me va a quedar más 270. Profe, no entiendo esa segunda parte. Si era solamente la imagen del número... Uy, se fue. No. Solamente era la imagen del número menos 1. Ajá. Ah, y usted hizo todo, a lo que entiendo, no resolvió, sino que escribió No todo. lo resolví. Ah, bueno, Lo bueno. dejé así nomás. En realidad no lo resolví porque después vamos a tener que sumar y todo eso. Entonces, si lo dejo así, se va a poder simplificar más rápido todo. A ver, esto me termina quedando delta x cuando tiende a 0 d. Ahora sí voy a resolverlo. No sé si sumar, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer la distributiva y sacarle los corchetes. Entonces esto me va a quedar 20 por menos 1, me queda menos 20.
20 por delta X, me queda más 20 delta X, menos 250. Esto entonces corresponde a esta parte. Acá, si hago, me va a quedar 20 por menos 1, me queda menos 20. Pero con este menos queda positivo, queda más 20. Y acá, menos por menos, me queda más. O sea, me queda más 205. Y a eso era lo que iba. Si no, íbamos a tener que estar sumando ahora esto y después recién íbamos a poder simplificar. Entonces, ahora puedo simplificarlo directamente. Esto con esto. Y esto con esto. Profe, perdón, ¿podría subir un poquito más arriba? Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, ahora ya entendí. Gracias. Bueno. Y ahí sí pasamos, si vemos que, a ver qué nos queda, nos quedó muy fácil porque se va a simplificar delta X. Delta X tendiendo a 0. De 20 delta X arriba. Y abajo me queda delta X. ¿Sí? Esto se va con esto. Y me queda 20. ¿Sí? Esa es la tasa instantánea de cambio que se produce. ¿Sí? Es un cambio que se va a producir en el punto cuando la función varía de x sub 0 a x sub 1 con un incremento delta x. ¿Sí? Eso significa la tasa instantánea. La velocidad con la que cambia la función cuando pasa de x sub 0 a x sub 1. Por eso se dice instantáneo. ¿Está? Bueno. Y yo quería llegar a este. Dice, determine en qué punto la gráfica de la función tiene la pendiente de la recta tangente 0. ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? A ver si se acuerdan las fórmulas. Lo que nos pide es pendiente de la recta tangente igual a un punto. Donde Puede se ser calcula. ¿Cómo? M, puede ser M igual a f de x' de x sub 0. Esa es la fórmula, entonces lo vamos a pensar así. La pendiente es igual a la derivada de la función evaluada en un punto. Al revés sería, ¿no? X sub 0. X sub 0. Así, ¿cierto? En este caso me está diciendo que la pendiente tiene, o sea, la pendiente tiene que ser 0. M tiene que ser 0. Entonces reemplazamos por 0. Y lo que tenemos que encontrar es x sub 0, ¿no es cierto? Entonces, f' de x, ¿cuál es? F' de x es 20. ¿Qué pasó ahí? ¿Esto qué nombre recibe? Esto es un absurdo matemático, ¿sí? Y me indica que
me indica que la función, la pendiente de la recta tangente acá va a ser 0. ¿Se entiende cómo se plantea? Eso es lo que me interesa. Si ustedes entienden cómo se plantea, entonces lo van a poder resolver. Yo sé que en este caso no es fácil porque acá cuando lo planteamos me queda un absurdo matemático. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo con esto. ¿Cómo que tenemos? Tenemos esta función. Tenemos 3 x al cuadrado a 12x menos 6. ¿Sí? Quiero saber en qué punto la recta tangente a esta función va a ser 0. Lo primero que necesitamos es la derivada. F' de x sub 0 entonces va a ser igual a 6x más 12. ¿Está? Esa es la derivada. Entonces, si yo quiero saber dónde la pendiente es 0, lo que tengo que hacer es igualar a 0 esto. 6x más 2 igual a 0. Ahí resolvemos esto. 6x igual a menos 12. Y x es igual a menos 2. O sea que en x igual a 2, la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Sí? ¿Se entiende ahora o no? ¿Y cómo va a ser la recta tangente si la pendiente es 0? Porque, por ejemplo, a ver, esperen, no voy a escribirnos. Por ejemplo, ¿cómo era? 6x cuadrado más 12x menos 6, esa era, creo, nuestra función. Era menos 6 o más 6. 3x más 12x menos 6. 3x. Acá era 3x. Generalmente nosotros estábamos mirando, o sea, los ejercicios que vimos, la tangente era una recta oblicua. Falta el punto. Acá. Entonces, por ejemplo, si quiero buscar la recta tangente así, pasa ahí, ¿no es cierto? No se ve. Vamos a achicarlo un poquitito. Bueno. En este caso, para que la pendiente de la recta tangente sea 0, o sea, ¿qué pasa cuando la pendiente de la recta tangente es 0? Fíjense. Nosotros encontramos que la recta tangente la pendiente de la recta tangente es 0 en x igual a menos 2. X igual a menos 2 está acá. Si me fijo, sería en este punto la tangencia. Fíjense, voy a llevar mi recta tangente hasta ese valor. Uy, no puedo. No puedo. Bueno, lo voy a borrar nomás. Nuestra recta tangente pasa por acá. Tangente a la función en este punto. La recta tangente es horizontal. ¿Sí? Por si les preguntan. Bien. Pero volvamos a esta parte. ¿Se entiende cómo se calcula la pendiente para que
para que sea cero la pendiente y la recta tangente, eso es lo importante. ¿Mm? Bueno, entonces voy a tomar ese silencio como un sí, se reentiende. Lo que pasa, profe, es que recién estamos recapacitando el parcial de hoy y estamos como que perdidos. Bueno, tienen que recuperarse. Ya pasó Y el nos van a proceso. pedir que grafiquemos la recta tangente. No, no, Bueno, no. Porque, por ejemplo, en realidad es absurdo pedir una recta tangente para una recta, para una función lineal. ¿Sí? Claro, claro. Mejor igual si no nos piden, porque yo creo que si dan quilombo. Más fácil para el GeoGebra si hacemos. Claro, no les van a pedir. Por ahí en otro Profe, tipo de función capaz, ¿sí? tengo una duda. En el PowerPoint que usted ha mandado, uso que era i menos i igual a 0, o sea, i sub 0, perdón, igual a m por x menos x sub 0. Con ese cálculo encontró la pendiente de la recta, ¿Cómo? porque No después te, está la ecuación no te entendí lo que me dijiste porque como que se te cortó. también está la ecuación cuando estaba, o sea, ahora estoy viendo el PowerPoint, que había hecho, hay uno que dice i menos i sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Y cuando Ujú. hizo el cálculo de ahora encontró la pendiente, ¿no? Ahora es solo para la pendiente, sí. No usé la ecuación de la recta que pasa por un punto. Ah, Solo- bien. Por eso no encontró i sub 0. Claro, por eso no encontré sub cero. No me interesaba. En realidad, está bueno lo que me decís. Porque acá está pidiendo un punto donde la recta, donde la pendiente es igual a cero. Entonces acá nosotros no encontramos ningún punto, porque no existe un valor que me anule la derivada primera. Pero por ejemplo acá, si tengo que encontrar el punto, tengo que encontrar x sub 0, que es esto, y también tendría que encontrar y sub 0. ¿Sí? Supongamos que sea esto. Entonces, y sub 0 va a ser igual a la función reemplazada por x sub 0, por menos 2. 2 menos 2, y eso da menos 18. ¿Sí? Menos 18. Entonces voy a decir, eh, entonces voy a responder. La, pen, la pendiente de la recta tangente es 0 en el punto, y ahí pongo como par ordenado. Primero siempre x, que x es menos 2, de coma, y que es menos 18. Ahí estaría, digamos, la respuesta. Sí, porque no me había dado cuenta, nosotros cuando encontramos x, no es que encontramos el punto es siempre el par ordenado, el valor de x y el valor de y. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. bueno. Vamos a ver qué sigue acá. Dice, dada la gráfica de la función derivada f' de x, indicar en qué intervalos la función es creciente, en qué intervalos la función es decreciente, y cuáles son los puntos críticos, indicar su naturaleza. Bueno, está medio complicado. Teníamos que
que mirar o que tenemos que tener en cuenta para saber cuándo la función crecía? O sea, que tenemos que tener en cuenta en el gráfico de la derivada. La derivada primera. ¿Sí? Pero acá nosotros no tenemos la función. Acá nosotros tenemos la gráfica de la derivada. Y Ah, ahí, claro, claro. ¿qué tenemos que tener en cuenta para eso? ¿Y está arriba o no del eje de las X? El Cuando, cuadrado claro, izquierdo sería el cuadrante izquierdo del lado de la... no, el eje X tenemos en cuenta. Cuando la gráfica está por encima del eje X, ahí la función es creciente. ¿Se entiende? Y acá fíjense que la función está siempre, el gráfico siempre está por encima del eje X. ¿Sí? Siempre está por encima del eje X. Entonces, vamos a decir que la función crece y vamos a poner... Profe, no entendí. O sea, ¿qué tengo que ver primero en el gráfico? cuando la gráfica está por encima del eje X. En ese intervalo, cuando la gráfica de la derivada está por encima del eje X, eso significa que la función original es creciente. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos acá, la gráfica está siempre encima del eje X. Este es mi eje X y la gráfica está arriba. ¿Sí? Entonces siempre es creciente. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y eso pide en el A. Y en el B, dice dónde es decreciente. Para que sea decreciente, tengo que fijarme en qué intervalos la gráfica de la función está por debajo del eje X. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, nunca pasa a estar por debajo del eje X, ¿sí? En ningún momento. Entonces significa que la función f de x nunca decrece. La función acá es decreciente. Bueno. Los puntos críticos, ¿sí? Los puntos críticos acá. ¿Cuáles serían los puntos críticos? ¿Cómo nos dábamos cuenta? A ver, ¿qué tenía que cumplir un valor para que sea punto crítico? Les pregunto de esa manera. ¿Qué tenía que pasar con algún valor de x para que sea punto crítico? ¿Cuáles eran las condiciones? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ujú. Sí, también. Donde la derivada primera se hace cero. La deriva, esa es una, ¿no es cierto? Que la derivada primera se haga cero. Esa es una posibilidad. Y las raíces, profe. Y no, acá en este caso no tiene ninguno que toque el eje. Exactamente. O sea que la derivada primera en ningún momento se hace cero. ¿Tá? Porque, como nos dábamos cuenta en la gráfica, cuando cortaba el eje X. Bien. Y la otra posibilidad para que sea punto crítico, ¿cuál era?
No está Esperen, definido. no está definido. ¿Y cómo podemos darnos cuenta acá dónde no está definido la derivada primera? ¿En 1? En 1, porque tiene un punto anguloso en 1, ¿sí? Profe, Entonces, no está definido significa que no forma parte de la función, ¿no? no está definido significa que no se puede resolver, Ah, entiendo. ¿sí? Entonces, cuando hay una asíntota, algo así por el estilo, también se dice que no está definido, ¿no? Sí, sí, Ah, sí. bueno, bueno. Pero ojo que tenemos que fijarnos que no esté definido en ese punto, pero que pertenezca al dominio, ¿sí? En este caso no podemos saber porque no tenemos el dominio de la función. Así que vamos a trabajar bajo el supuesto de que eh, el dominio son todos los reales. Bueno, nuestro punto crítico acá entonces es 1. Punto crítico, x igual a 1. Bueno, y los puntos críticos eran posibles extremos. ¿Está? Posibles extremos. ¿Cómo sabíamos si era un extremo? Analizando el entorno, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que la función, acá, que la función crece de menos infinito a más infinito. Entonces, si colocamos acá si colocamos nuestro punto crítico en x igual a 1, ¿no es cierto? Trazamos una recta como para indicar. ¿Qué hice? Ah, tracé una recta, no era eso. Era una perpendicular. Trazamos una recta perpendicular y ahí ahí utilizamos este dato. Crece de menos infinito a más infinito. Entonces sé que de este lado del 1 mi función es creciente. O sea, va hacia arriba. Y de este lado también es creciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la función? ¿Tiene o no tiene extremos? ¿No? ¿Sí? No, no porque crece y de que crece a ambos lados. Acá voy a ponerlo junto. Esta, supongamos que este es el gráfico de mi función. ¿Sí? En realidad les voy a mostrar el más común de todos. Una función que tiene un punto crítico que sería un valor donde no está definido, es la raíz cúbica. ¿Dónde se me fue? La raíz cúbica de x. ¿Sí? ¿Ven? Esta es una función creciente. Esta es una función creciente. Mi punto crítico es 0. ¿Sí? Mi punto crítico es 0. Y esta función no tiene... A ver, espérenme. Esta función no tiene extremos. A ver, ¿cuál sería la derivada de esa función de raíz cúbica de x? La derivada de la raíz cúbica de x, si no me equivoco, es 3x al cuadrado. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? O sea, ahora se nota un poco mejor. Esto que está acá en lila feo es la función. Esto acá que está en color gris deprimente es la gráfica de la derivada. Entonces voy a sacar un ratito gráfico de la función.
Cuando tengo un punto anguloso en la derivada, ese es mi punto crítico. ¿Está? Y como es un punto anguloso, lo tomo como, en este caso, 0. Fíjense. Y acá tengo un gráfico de la función, que es el punto crítico en este caso no es un extremo. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a decir que el punto crítico es -1 y acá vamos a aclarar que no es un extremo. Bien, y ahí tenemos con 3 ejercicios bien resueltos, tenemos un 6. Esto es todo este parcial. Diego, o sea, nos guiamos en el crecimiento. En el crecimiento, Si solo exactamente. crece o si solo decrece, no va a tener extremos. Perfecto, perfecto. Sí, 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 así es. Bueno, ahí me falta la otra parte. Creo que estaba por acá, a ver. No, este no era. Este tampoco. Ya. Notch. No, ahí se cortó. Profe, usted nos pasó todo esto, ¿no? Sí, esto es lo que le mandé al grupo, estamos resolviendo. Dale, dale. A ver. ¿Qué hora es? Ya podemos terminar. Ah, a ver, yo quería hacer algo de esto, pero esto ya lo hicimos. Este no. Pero no me acuerdo. ¿Cuál era que quería hacer? Determinar la ¿Algo función. en particular que sepa que siempre toman? Todo. Claro, o sea, todos estos puntos siempre toman, Sí. pero Ya me acordé que quería resolver acá. Quería resolver estos dos problemas. Vieron que creo que no resolvimos problemas hasta el momento. O sí, de elasticidad. Ahora, fíjense que acá dice, tenemos dos problemas. Uno, elasticidad, y la otra es la función ingreso. Y tenemos que trabajar con ingreso marginal. Entonces, evaluar la función ingreso marginal en x igual a 200. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Por qué valor reemplazamos? ¿y Por, en x igual a 200? por x igual a 200. Porque me dice evaluar en x igual a 200. Entonces, lo reemplazamos. A ver, vamos a recortar esta partecita. Bueno, a ver. ¿Por qué en este caso la función ingreso? ¿Por qué la función ingreso está simbolizada por la R? A ver si alguien sabe. Futuros contadores y licenciados. ¿Cómo dijo, profe? Porque en este caso el ingreso, porque generalmente el ingreso lo simbolizamos con I, ¿no es cierto? Porque en este caso está simbolizado con R. Por la renta, profe. La renta, la rentabilidad de algo, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Bueno, nos dice evaluar la función ingreso marginal en x igual a 100. Entonces, para poder hacer eso, primero tenemos que encontrar la función ingreso marginal. Como nuestra función se llama R, le vamos a llamar R marginal, ¿no es cierto? R marginal sería la derivada, ¿sí? Ya estamos todos de acuerdo. Derivamos esto. La derivada de 10x es 10 menos la derivada de 0,01x cuadrado es 0,02x. ¿Sí? Y ahora lo reemplazamos.
lo vamos a reemplazar por lo que me pide ahí, 200. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien sabe? ¿Tiene a mano una calculadora? Mi calculadora no sé dónde está. Menos 30. ¿Cuánto? ¿Menos 30? Sí. ¿Alguien más? Profe, ¿por qué él puso 30? Ni idea. Ni idea. No sé por qué puse 30. Profe, a mí me da 6. Puede ser, puede ser. 10 menos 0,02 por 200. ¿Cuánto te A da? mí me da 6 también. Sí, me da 6, 6. sí, profe. 6. Bueno, a 6. ¿Qué significa ese 6 que encontramos? ¿Qué significado le damos? A ver. No es que le damos, El, sino qué significado tiene. el ingreso de producir, no, de producir y vender la unidad 201. Así es, exactamente. Es el ingreso que produce la unidad número 201. Y eso tiene que estar, eh, ¿cómo es? Así tiene que estar aquí. El ingreso, o sea, la unidad 201 produce un ingreso de 6, no sé, vamos a ponerle peso porque acá no nos dice nada. Y si ponemos como que 6, un ingreso de 6, ¿de 6 qué? De 6 sandías, de 6 dólares, de 6 guaraníes. Entonces siempre tenemos que aclarar. En todo caso, pregúntenle a los profes qué unidad monetaria van a utilizar. Yo voy a poner 6 pesos porque no, porque nuestra moneda revale. Entonces, eso ya es un ingreso bueno. 6 pesos. Ahí está. Y después dice el ingreso real. ¿Cómo se calcula el ingreso real? Otra preguntita. Interesante. En la 200 y menos la 201. O la 201 menos la 200. Así es. El ingreso real va a ser igual a el ingreso total de la unidad 201 menos el ingreso total de la unidad 200. O sea que para el ingreso real se trabaja con la función sin derivar. Vamos a reemplazar por 200. 200, 200. ¿Alguien hizo este cálculo? ¿Cuánto da eso? A ver, si alguien me lo puede indicar. No, a mí me dio 1600. No sé si alguien coincide con mi resultado. 200 y ahora por 201.
Y el otro, el ingreso total de 201 unidades me da 1605,99. Maravilloso. Entonces, el ingreso real va a ser igual a el ingreso de la unidad 201, que es 1605,99 menos el ingreso de 200 unidades, que es 1600. Y eso da 5,99. Les vuelvo a repetir algo que les dije cuando habíamos visto esto. El ingreso real y el ingreso aproximado, justamente la palabra lo dice, ¿no? Que es aproximado, no tienen que ser diferentes. No tienen que ser muy diferentes. Ahí sería. No me puede dar el ingreso real, por ejemplo, acá 10. ¿Sí? Porque ahí no tienen nada aproximado. Siempre la diferencia tiene que ser decimales. ¿Está? Bueno, acá voy a poner ingreso real. Bueno. Bueno. ¿Alguna pregunta acá de este problema? No es difícil, ¿eh? Parece a mí que no es difícil. Eh, Bastante cortito. En concordancia con el ítem 2. Bueno, con esto, sí. Y vamos a hacer ahora este ejercicio que es un ejercicio de elasticidad. Nos dice el ejercicio, en una empresa se desarrolla la función de demanda para la venta de cierto artículo y encuentra X igual a D, a D de P igual a 100 sobre P más 3 al cuadrado, donde X representa la cantidad de artículos vendidos cuando el precio unitario es P. Hallar la función elasticidad. Hallar la elasticidad al precio de 1 peso por unidad, determinando si la demanda es elástica o inelástica. Interpretar el valor hallado en el ítem anterior. Entonces, nuestra función elasticidad, nuestra función demanda es esta. Es 100 sobre P más 3. Eso elevado al cuadrado. Bueno, y a partir de eso vamos a encontrar la función elasticidad. La función elasticidad, la fórmula es igual a el precio sobre la función demanda, sobre la función demanda por la derivada, o sea, de prima, por la derivada de la demanda. Puse 2, pero es una nada más. Todo esto entre barras de valor absoluto. ¿Ah? Bueno, entonces lo que necesitamos acá es derivar esto. ¿Sí?
no nos vamos a complicar, vamos a utilizar la derivada del cociente. Nos va a quedar así. A ver, no sé qué hice. Utilizar la derivada del cociente. ¿Qué va a ser? La derivada de la función que está arriba, que es 0, por la función que está abajo sin derivar, o sea, por p más 3, esto elevado al cuadrado. Acá no importa mucho, pero igual voy a ponerlo, porque si no, o sea, sería un error. Menos la derivada de la función que está abajo, que es 2 por p más 3. La derivada de lo que está dentro del paréntesis, acá deberíamos utilizar la regla de la cadena, pero la derivada de lo que está dentro del paréntesis es 1. Entonces lo dejamos como está, no lo ponemos. No hace falta, digamos, no es necesario. Por la función que está arriba sin derivar. Todo esto sobre la función que está en el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y ahí si arreglamos un poquitito esto, va a quedar lindo. Voy a hacer la multiplicación, lo único que voy a sacar es esto, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Esto lo voy a dejar así. Y acá, potencia de potencia, ¿qué se hace? Se escribe una sola y se multiplica. 2 por 2 es 4. ¿Sí? ¿Qué no multipliqué acá arriba? Porque la intención es simplificar. Esto se va a ir con esto. Y ahora sí voy a hacer la multiplicación. Esto va a quedar menos 200 sobre esto. Bueno, esa es la primera partecita. Todavía no encontramos la función elasticidad. Y viendo la derivada ya no quiero ni buscar la elasticidad. Elevado al cubo, creo. Tiene razón. ¿Puede ser que esté lloviendo? Que tenía que ver, ¿no? Sí, está lloviendo. No. Bueno, ahora vamos a buscar la elasticidad y acá es donde se pone feo la cosa. Porque me va a quedar así. Les quiero asustar, pero, esto me va a quedar así. El precio, recuerden que P es P, sobre la función demanda, que es esto, ¿cierto? Por la derivada de la demanda, que es esto. Ahí. Yo les decía que se iba a poner feo en esta parte. Ahí lo que tenemos que tratar de hacer es simplificar. Algo tenemos que simplificar. Pero, así como está, digamos que no es fácil de verlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta lo que se hacía en la división de fracciones. ¿Sí? Recuerden que es P dividido esto. Entonces, lo que se hacía en la división de fracciones es transformar la división en multiplicación, ¿sí? O sea, el dividendo queda como está, transformamos la división en multiplicación e invertimos esto, ¿sí? O sea que esto me quedaría así. A ver. Esto me quedaría así. Bien.
puse aquí. Por esto que está acá. Bueno, y ahí sí vamos a poder simplificar. ¿Sí? Vamos a poder simplificar este 200 con este 100. Y vamos a poder simplificar todo esto con esto. ¿Sí? Entonces, acá en esta parte, cuando simplifico, ¿qué me queda? A ver, voy a poner acá. Simplifiqué ese 200, menos 200 con este 100 y acá arriba me queda 2, menos 2 me queda. A ver si puedo sacar esta cosa acá. Ahí está. Esto me queda 1. Bueno, y esto me queda de 3 que tenía, le resté 2 y me queda 1. Bueno, acá vamos a hacer la multiplicación. Y me queda así. P por 1 por menos 2. O sea que ahí me queda menos 2P. Y abajo me queda 1 por P más 3. Me queda P más 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo lo que hice. Bueno. Bueno. Yo acá el silencio lo tomo como un sí. Dice, bueno, esto es, a ver, espérenme, lo voy a escribir acá abajo. Dice después que evalúe, que evaluemos las funciones en P igual a 1. Entonces, lo que deberíamos hacer es, esta era la B, nuestro precio es igual a 1. Entonces, lo que hacemos es tomar la función elasticidad Bueno, no sé qué pasa acá, no lo puedo... ¿No? Esto. Y reemplazarlo por 1. Por 1. Por 1. Esto me termina quedando... arriba me queda... menos 2, ¿sí? Abajo me queda 4. Me termina quedando el valor absoluto de menos 0,5, que es 0,5. Bueno. Y ahora tenemos que decir si la demanda, cuando el precio es 1, la demanda es elástica o inelástica. ¿Cómo es acá? Inelástica. Es inelástica, exactamente. Porque es menor a 1. ¿Sí? Entonces vamos a poner cuando el precio... Cuando el precio es 1, la demanda es inelástica. Eso así nada más. No me pregunto, no vamos a aclarar que inelástica significa tal cosa. ¿Por qué? Porque eso nos pide en el siguiente ítem. Interpretar el valor del ítem faltado. ¿Qué podemos decir acá?
que ante una variación en el precio, la cantidad demandada varía en menor proporción. Sí, exactamente. Aproximadamente en 0,5%. No por ciento, en un 5%. ¿Sí? Entonces, cuando el precio es un peso, la cantidad demandada varía en un menor porcentaje. ¿Sí? Aproximadamente un 5%. ¿Sí? Si lo multiplicamos, un 50% de por ciento. ¿Está? Eso es lo que significa. No me parece muy complicado. Yo tenía más parciales. Tengo que buscar otro parcial por ahí donde habían preguntado x igual a menos 1. ¿Sí? Así que voy a buscar ese y voy a ver si les puedo enviar hoy a la noche. ¿Alguna pregunta acá de esto? Hasta ahora, profe, se entendió todo. Bueno, entonces, les recomiendo que se pongan a estudiar para que ya rindieron micro. Y bueno, ya saben, cualquier cosita me escriben. Y